Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy es lunes 4 de septiembre. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Este día, lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito el libro de Colosenses. Y ahora vamos a ver la lección número 87. Y vamos a comenzar la segunda parte de la nueva vida en Cristo. O sea, cuando digo segunda parte es un legajo de lecciones, al menos de 10 a 12 lecciones. Y ahora vamos a ver la parte 1. Yo estoy muy contento porque esta parte de Colosenses 3, 5 al 14 nos habla de la vida práctica del cristiano, de cómo es que nosotros tenemos que llevar nuestro cristianismo comparado con el cristianismo de los hermanos en Colosas. De manera pues que nos vamos a gozar mucho en este estudio. Y usted dirá, bueno, quiere decir que el hermano Alexander no le han gustado las lecciones, todas las 86 lecciones que ha presentado. No, es que lo que yo les quiero transmitir es que toda esta parte nos habla precisamente de la vida cristiana en la forma práctica. Les repito cómo es que nosotros tenemos que vivir nuestro cristianismo. Bueno, antes de comenzar el mensaje, quiero que nos dirijamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nuevamente nos permites transmitir tu palabra a través de esta carta hermosa a los hermanos en Colosas. Permite que este nuevo tema, esta nueva sección que hoy inicio, sea de mucho beneficio para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Que tú siempre seas honrado, Señor, y que cada oyente sea muy, muy edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que corresponde a Colosenses capítulo 3, versos 5 al 14. Vamos a ver una visión de conjunto de todos estos versículos. Y por eso el apóstol Pablo comenzó con una serie de imperativos. Usted sabe que en el idioma español, yo creo que todos los idiomas tienen el modo imperativo. El modo imperativo es aquel que ordena, que hay que hacer. No deja la opción, sino que lo imperativo suena como una orden, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de lo espiritual. Entonces él comenzó una serie de imperativos y usó la expresión pues, que es la palabra griega O-UN, es la palabra pues, para mostrar que estos mandamientos se basaban en sus aseveraciones anteriores. Los colosenses habían resucitado con Cristo, habían muerto a los rudimentos del mundo y podían anticipar con ansias el manifestarse con Cristo en gloria. Ellos, pues, habían de vivir de conformidad. En vista de que eran nuevas personas, habían de vivir como nuevas personas. Eran nuevas, pero imperfectas, de modo que necesitaban crecer en dirección hacia
la madurez espiritual. El apóstol Pablo se dio cuenta a nivel personal de que esto era así. Después de años de ser misionero para Cristo, él todavía procuraba alcanzar la alta marca de madurez cristiana. Por eso, miren lo que nos dice en Colosenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos presenta, pues? Que había que dar muerte a las pasiones carnales y por lo tanto no se les debía permitir que siguieran teniendo dominio de estos cristianos. Por eso el apóstol Pablo deseaba que reconocieran el vacío y lo infructuoso de la tierra, que se dieran cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer. Necesitaban mirar hacia las realidades celestiales y ver las glorias a ser alcanzadas y disfrutadas. Después de plantar esta visión de la vida en sus mentes, el apóstol Pablo les presentó cualidades prácticas a ser cultivadas y malos hábitos a ser eliminados con el fin de alcanzar las glorias celestiales. Los colosenses habían de hacer morir cualidades negativas. Y mira, vamos a leer de Colosenses 3, 5 al 11. Les aclaro, esta porción la vamos a leer ahora, esta sección completa, pero después seccionada, porque les voy a presentar 3 análisis que se dan en relación a todo el contenido. Pero leamos ahorita del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y fíjese bien, ellos debían de vestirse de cualidades espirituales, y esto lo tenemos en los versos 12 al 14. Les repito, vestirse de las cualidades espirituales. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que vemos? La enumeración negativa se divide en 2 partes. La primera incluye pasiones carnales, en las cuales se daban gusto especialmente los paganos. Miren lo que dice el versículo 5: hacer morir.
pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es exclusivamente de los paganos. Habían de despojarse de estas por causa de la ira de Dios. Miren lo que dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La segunda incluye características inaceptables, y esto lo tenemos otra vez, regresamos a los versos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Las cuales los lectores del apóstol Pablo habían de aprender a dominar, debido a que se habían despojado del viejo hombre y se habían vestido del nuevo. Otra vez repetimos los versos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras cartas, el apóstol Pablo presentó listas parecidas de vicios. Incluyó en estas listas pecados que impiden la entrada en el reino de Dios: fornicación, impureza, codicia e idolatría. Miren lo que nos dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego en 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. A los cristianos se les manda no relacionarse con hermanos y hermanas en Cristo que participan en algunos de estos pecados. Hermanos y hermanas que incluyen a los que son inmorales, los que son codiciosos y practican la idolatría, son idólatras. Dice en 1 Corintios 5:11, mire qué claro: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. En Colosenses 3:5 al 14, que lo hemos leído ampliamente, el apóstol Pablo usó 3 verbos que expresan acción completada y decisiva para pedir que los colosenses alcanzaran en su totalidad lo que él proponía. En primer lugar, y trate de grabarse estos 3 verbos: debían hacer, grábese el verbo hacer, hacer morir ciertas costumbres pecaminosas. Dice Colosenses 3:5 al 7: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En segundo lugar, en relación con ciertos vicios, aseveró que debían dejarlos. Grábese usted el verbo dejar.
Primero le hablé del verbo hacer, hacer morir. Luego le estoy hablando del verbo, son acciones, del verbo dejar, o sea, dejarlos. Por eso, recalcando lo que dicen los versos 8 y 9. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Mire lo que dice, dejad. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habían pues de vestirse, dicen Colosenses 3, 10 al 14, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo completo. Entonces, ¿qué es lo que le dije al principio? Que debían hacer morir lo terrenal. En segundo lugar, que debían dejar todas estas cosas. Y olvidé decirle que la tercera es vestirse. O sea, es el verbo vestir. Fíjense bien, 3 verbos que denotan acción. Entonces debían actuar por completo de ciertas virtudes. Bueno, pasamos a ver otro análisis, siempre retrocediendo, y vamos a ver el análisis de hacer morir su pasado inmoral, en los versos 5 al 7. Se lo repito, hacer morir su pasado inmoral. Y dicen estos versos, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Bueno, vamos a hacer el análisis de estos 3 versículos, porciones por porciones, frases por frases. ¿Cuál es el primer análisis? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, en el versículo 5, su primera parte. Ellos habían de hacer morir lo terrenal en ellos. Los buenos actos, así como los malos actos, son llevados a cabo por los miembros. Mele es la palabra del idioma griego que significa miembros, por los miembros del cuerpo. Fíjense bien los ejemplos que le voy a indicar ahorita. Las manos pueden robar o pueden ayudar a otros. Los pies pueden llevar a una persona de un lugar a otro. ¿Para qué? ¿Para hacer lo malo o para adorar a Dios? Los ojos pueden leer y ver cosas que tientan al pecado, o pueden centrarse en la palabra de Dios. La lengua puede hablar maldad o expresar palabras útiles, palabras sanas, o puede hablar palabras de ánimo. Los oídos pueden oír conversaciones abominables o pueden oír cosas sanas. Y termino con el cerebro. El cerebro puede dar cabida a pensamientos pecaminosos
o a pensamientos santos. Está ahí lo que usted desee y cómo quiere encaminar su vida espiritual o carnal. En este contexto, el apóstol Pablo solo hizo mención general del mal uso de los miembros del cuerpo. Enseñó que hacer morir el mal es real solamente en la medida que los cristianos lo consideren así. Mire lo que nos dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, le voy a dar énfasis ahorita a la frase hacer morir, hacer morir. Es la palabra del idioma griego necrosate, necro con K, intercalada, necrosate. Es un imperativo, lo que hablé al principio del mensaje. Hacer morir, un imperativo en este versículo. No está, quieren hacer morir. No está diciendo, les sugiero hacer morir, no. Está diciendo hacer morir, un imperativo en este versículo. Es una fuerte expresión en el idioma griego que significa exactamente lo que dice hacer morir. La directriz del apóstol Pablo fue en el sentido de que ellos habían de dar muerte por completo a sus actividades corporales pecaminosas que debían haber cesado en el bautismo. Miren lo que nos dice Romanos 6:1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aunque los colosenses ya habían muerto a su antiguo estilo de vida, cuando fueron bautizados, esto no significaba que en su vida hubieran muerto los vicios malos que los tentaban, debido a que estaba latente el peligro de que estos recurrieran en sus vidas. Se les debía hacer morir, se les debía erradicar por completo. Por eso es que hacer morir significa dejar que el viejo hombre que ha muerto en el bautismo esté muerto. Por lo tanto, debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El hecho, pues, de haber muerto con Cristo, que se experimentó en el bautismo, debe realizarse ahora por medio de hacer morir los miembros terrenales. Por eso es que el apóstol Pablo estaba desafiando a estos cristianos a vivir en el presente por medio de morir al pasado. Él no dio a entender que la expresión hacer morir debía tomarse literalmente. Antes la dio a entender en un sentido figurado, en el sentido de dejar cierto estilo de vida, al despojarse completamente de la contaminación mundana. Los pecados provienen de la perversión de los deseos corporales, tales como el sexo,
el hambre y las comodidades del cuerpo, los cuales, cuando se expresan dentro de los parámetros de Dios, son buenos. Los colosenses habían de dirigir apropiadamente estas pasiones corporales de modo que pudieran dominarlas y usarlas para Dios. El cuerpo en sí mismo no es malo, pero es la vía por la cual se hacen los llamados pecaminosos. También es el instrumento por el cual el corazón expresa buenas obras. La fuente del bien o del mal en la vida de una persona está dentro de ella. Miren lo que nos expresa Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La persona verdadera es la persona de adentro. Si los miembros del cuerpo están muertos a los malos propósitos, el resultado debe ser que se les dé un nuevo uso y un nuevo propósito a ellos. Por eso dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es pues el cuerpo del pecado el que debe eliminarse, no el cuerpo físico. Por eso miren lo que leímos en Romanos, o vamos a leer Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué vemos? Que en lugar de usar sus miembros como instrumentos de justicia, los colosenses habían de usarlos como instrumentos de justicia, como aquellos que están vivos de entre los muertos. Pero voy a repetir porque equivoqué una palabra. En lugar de usar sus miembros como instrumentos de injusticia, los colosenses habían de usarlos como instrumentos de justicia, como aquellos que están vivos de entre los muertos. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, los romanos, o sea, los miembros habían de ser usados como esclavos de justicia antes que como esclavos de iniquidad e impureza. Miren lo que nos dice Romanos 6:19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, la gente del mundo podría quitar hasta cierto punto los diferentes vicios de sus vidas, o podrían cultivar algunas de las virtudes que caracterizan la nueva vida que el apóstol Pablo recomendó. No obstante, nosotros, como cristianos que somos, tenemos un consolador que el mundo no tiene, hermanos y hermanas. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Uno que puede fortalecernos a medida que procuramos perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego nos dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos, y al final voy a incluir las oraciones que acostumbro en este día lunes. Puede que el mundo procure tales cambios por razones egoístas, pero como cristianos que somos, nosotros hacemos cambios para agradar y para glorificar a Jesús, a Dios. Al hacer esto, nosotros contraatacamos el hedor de una sociedad moralmente corrupta y detestable. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2, 15 y 16 lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Imagínense la interrogante. ¿Quién es suficiente? En Cristo Jesús. Nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser suficientes gracias a la gran obra de redención que Él ha hecho en nosotros. Amados hermanos y hermanas, yo les animo pues a que con la mayor dedicación siempre demos tiempo para escuchar estos estudios y que los diseminemos, los compartamos con la hermandad, los compartamos de tal manera que la hermandad pueda beneficiarse espiritualmente. Paso pues a orar a nuestro Señor, a agradecer por el mensaje presentado y a tomar en cuenta las peticiones de los diferentes hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en no vivir más de acuerdo a como éramos antes de haber obedecido a través del bautismo. Gracias, Señor, por ello. En estos momentos oramos por la niña Lexi que padece de cáncer, la niña Sveide también. Oramos por el hermano Francisco Tlanseca con cáncer en los huesos, por el hermano Pedro Luis Cruz Trujillo con cáncer también, por el hermano Mauricio Sosa, por la hermana Ada Angulo, Norma Ayala con cáncer, Rosa Angulo por su vientre que pueda quedar embarazada, por el hermano Jorge Chalco, por el hermano Ángel Pilataxi, por los siguientes hermanos que son tratados en diálisis: María Eugenia Ayala, Alfredo Cardosa Valenzuela, Manuel de Jesús Azucena Morales, Mario Cruz Lara, Guadalupe Cortés, también por la hermana Isabel Chávez, que recientemente fue operada del corazón, por el hermano Efraín y Olga, que están recuperándose del COVID, por la hermana Juanita Rosas. Y también, Señor, tómame en cuenta a mí como servidor tuyo, que presente el mensaje de acuerdo a tu sagrada voluntad,
y que me ayudes también en mis enfermedades. Oro por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas, de mis 2 nietos y por Mario Rosas y Nelson Edgardo Garay, sus esposos. Gracias, Señor, porque nos permites la difusión de tu palabra. Todo, Señor, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.